buenas tardes, maestros y maestras del Perú. Los recibimos hoy también en nuestro programa de las rutas de aprendizaje. Hoy día tenemos un video foro especial preparado para ustedes. Pasen la voz, ya empezamos siendo las 3 de la tarde. Estamos directamente desde el Ministerio de Educación, en las oficinas de Perú Educa, transmitiendo para todo el Perú, para todos los maestros y maestras que nos ven en las regiones. Hoy día nuestro tema es la comunicación en el nivel inicial. Nuestra invitada especial de hoy es Rosario Gildemeister, quien los saluda en un momento. Comenzamos con un video de nuestro programa. Pasen la voz. Las rutas del aprendizaje en comunicación nos brindan orientaciones a nosotros maestros para que podamos acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de 4 competencias que son fundamentales: la comprensión y la producción de textos orales y la comprensión y producción de textos escritos. Cuando en los fascículos hablamos de que los niños leen, nos estamos refiriendo a que los niños pueden atribuir sentido a los textos completos que leen y no a palabras sueltas o aisladas. Y más adelante, con nuestro acompañamiento, los niños son capaces de poder comprender de manera crítica diversos tipos de textos y en diversas situaciones con propósitos definidos. Cuando hablamos de la escritura, no solamente nos referimos a esta escritura que conocemos por copiado, sino que nos referimos a principalmente que nuestros niños son capaces de producir diversos tipos de texto y producirlos con el nivel de escritura que ellos tienen hasta ese momento. Los niños, por ejemplo, cuando están en el aula, pueden buscar en su cartel de asistencia su nombre para colocarlo o para escribirlo, o también escriben para solicitar el préstamo de algún libro en la biblioteca de la escuela o del aula. Los fascículos de comunicación nos brindan orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque comunicativo y textual. Esto quiere decir que nuestros estudiantes pueden utilizar sus capacidades en oralidad, lectura y escritura en diversas situaciones. Más adelante, cuando los estudiantes se van dando cuenta de la funcionalidad que tiene el lenguaje oral y escrito, lo van a utilizar de manera más eficiente en diversas situaciones y en diversos escenarios. Y además también van a poder darse cuenta que es necesario adecuar lo que dicen a las variedades lingüísticas y culturales. Además de las competencias, se han definido unas capacidades para toda la educación básica regular. Estas capacidades se pueden ir alcanzando de manera progresiva a través de los indicadores. Estos indicadores nos van a permitir a nosotros maestros que podamos tener claro qué es lo que deben aprender nuestros niños en cada grado, pero también nos van a permitir que nuestros niños puedan encontrar relación entre los aprendizajes que obtuvieron y los aprendizajes que están abordando. Estos niveles de progresión son 4 básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la complejidad textual. Nosotros podemos escoger desde textos simples a textos más complejos. El siguiente criterio que hemos seguido tiene que ver con la autonomía. ¿Qué tanto el niño necesita ser acompañado o puede realizar estas actividades por sí mismo? El siguiente tiene que ver con el vocabulario. Cuánto los niños pueden ir incorporando un vocabulario cada vez más preciso y cada vez más especializado. Y también el último tiene que ver con el uso de las fuentes de información que los niños van utilizando durante los procesos de lectura o escritura. Todo lo que hemos mencionado lo podemos encontrar en 6 fascículos. Un fascículo general y 5 fascículos que están organizados desde el segundo ciclo hasta el 7º ciclo de la educación básica regular. El fascículo general aborda el enfoque comunicativo y textual, así como otros aspectos a considerar en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro. Los otros 5 fascículos están organizados en 5 capítulos cada uno. El primer capítulo aborda las concepciones que tenemos los maestros y las maestras y que tiñen nuestra práctica pedagógica. En el segundo capítulo vamos a encontrar unas matrices en las que están las competencias organizadas con sus respectivas capacidades e indicadores que nos van a ir permitiendo observar la progresión en el aprendizaje de nuestros estudiantes. En el capítulo 3 vamos a encontrar algunas estrategias. Son estrategias muy sencillas para que podamos desarrollar estas competencias que hemos identificado en el capítulo anterior. En el capítulo 4, estas estrategias están siendo aplicadas en situaciones de comunicación y
En el capítulo 5 vamos a encontrar algunas orientaciones para la evaluación diagnóstica y para la evaluación acompañante durante el proceso, en la que ustedes van a poder incorporar un portafolio con las producciones de los estudiantes. Querido maestro y maestra, te invitamos a que puedas implementar las rutas de aprendizaje de comunicación en tu aula y que nos puedas compartir cuáles son los logros que vas obteniendo en el aprendizaje de tus niñas y tus niñas. Recuerda que tú eres el principal agente de cambio. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Luego de ver este video que nos invita justamente a reflexionar, a leer nuestras rutas del aprendizaje en comunicación, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy que nos va a hablar de las rutas en el nivel inicial para el tema de comunicación. Está con nosotros Rosario Gildemeister, bienvenida, buenas tardes, te está saludando ya Ica, te cuento, Guarochirí, Marcón están con nosotros, La Libertad, Arequipa, Chiclayo, ya están viéndote y están escuchándote el día de hoy, esta tarde nos está viendo todo el Perú para comenzar a hablar de la comunicación en el nivel inicial, Charito. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos colegas, maestros y maestras que están conectándose en este momento. Yo trabajo en el nivel inicial y quiero presentarles el fascículo de educación inicial, que es el fascículo número 1 para el segundo ciclo, y es el fascículo desarrollo de la comunicación. Antes de empezar, quiero recordar lo que se ha presentado en el video anterior, que tiene que ver con recordar qué son las rutas, ¿no? Las rutas son herramientas para el trabajo pedagógico y estas herramientas nos plantean el cómo y el qué deben aprender nuestros estudiantes, ¿no? Además, explican el avance del aprendizaje en términos de las competencias, capacidades e indicadores que nuestros estudiantes deben lograr. Y asimismo proponen un conjunto de orientaciones pedagógicas que son de gran ayuda para el trabajo docente, ¿no? Y señalan también algunas orientaciones para la evaluación. El trabajo, entonces la presentación de hoy tiene que ver con ir mostrando cada uno de los capítulos que contiene este fascículo de desarrollo de la comunicación en niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Pero antes de empezar, es importante que podamos abordar el desarrollo de la comunicación partiendo de la idea que los niños de 3, 4 y 5 años se encuentran en un momento muy importante de su vida, ¿no? Tenemos un trabajo muy privilegiado porque trabajamos con niños que son sumamente curiosos, a los que todo les llama la atención, a los que tienen además muchas preguntas, ¿no? Y nosotros como maestras y maestros tenemos el compromiso de poder atender sus preguntas y de poder acompañar este gran proceso del desarrollo del niño, ¿sí? En este intento de comprender el mundo que los rodea y de comprender a los demás, los niños se van a comunicar a través de gestos, a través de palabras y también a través de la escritura, ¿no? Y en ese sentido nuestra responsabilidad es mayor, porque el tránsito del hogar a la escuela es un tránsito que como maestras tenemos que atender, ¿no? Es en esa línea y considerando, digamos, estos principios que vamos a centrarnos entonces en el desarrollo de nuestro fascículo. Bien. Tenemos un primer capítulo, ¿podemos poner la diapositiva? ¿Sí? Tenemos la presentación, ¿no es cierto? Rutas del aprendizaje, desarrollo de la comunicación, inicial, segundo ciclo. Y yo quisiera que las personas que están viendo en este momento el programa pudieran también tener su fascículo en mano, de modo que podamos ir recorriendo cada una de las líneas de este fascículo para poder acercarnos a él y comprenderlo. Tenemos una primera parte, ¿no?, donde se plantea esta pregunta de ¿qué entendemos por el desarrollo de la comunicación? Y esta pregunta la miramos de manera muy particular para acercarnos al desarrollo de la expresión y la comprensión oral, ¿no? Y lo hacemos a través de la presentación de algunas situaciones. Vemos la siguiente viñeta. Vamos a mirar esta situación, ¿sí?
¿Qué cosa se presenta en esta situación, no? Hay un grupo de niñas, ¿no es cierto?, que está jugando y lo que se dice en el diálogo es lo siguiente, ¿no? Soledad, vamos a lavar los tarritos para jugar a la casita. Soledad coge una piedra y golpea un trozo de carrizo para obtener varios pedazos que hará de leña, ¿no? La niña dice, esto es paloma. Karen trae la olla, tapa la olla, el agua se ensucia, ¿no? Y luego dice, corre, trae olla, trae flores y vamos a echar harina a la sopa. Esta es la primera situación que ustedes van a mirar en el fascículo de comunicación, de desarrollo de la comunicación. Pero vayamos un poco al análisis de esta situación. ¿Qué es lo que encontramos en esta situación, colegas? En esta situación encontramos a un grupo de niñas, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿sí? Para analizar la situación juntas. ¿Qué está pasando? Los niños hablan a su manera. ¿Qué significa que hablan a su manera? Producto de su nivel de desarrollo y del contexto familiar. Decimos entonces que habla a su manera, producto del nivel de desarrollo, porque identificamos, por ejemplo, que la niña dice, esto es paloma, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos con los niños pequeños y vamos viendo cómo se va dando el desarrollo de la comunicación, en algunos casos van a faltar algunos fonemas, ¿no es cierto? Entonces, es normal y cotidiano que uno pueda encontrar este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Y podemos acercarnos también a mirar el contexto familiar, es decir, el lugar, darnos cuenta del lugar de donde provienen los niños, en el caso del ejemplo, cuando dice trae olla, ¿no? Entonces, vemos cómo las niñas hablan, digamos, a su manera, ¿no? ¿Y qué podemos mirar también en esta situación, colegas? Podemos mirar que hay una docente, ¿no es cierto?, que está detrás probablemente observando la situación, que no ridiculiza, que no sanciona, que no corrige, ¿no es cierto?, sino que está mirando cómo los niños se están desenvolviendo en este espacio de juego libre. Y en esa línea, miremos que se ha proporcionado un espacio para el juego libre, es decir, se dan determinadas condiciones para que los niños puedan expresarse en libertad, ¿no? Y así como se dan determinadas condiciones para el juego libre, también se dan materiales que son adecuados, materiales a disposición de los niños, ¿no? Entonces, esta es una situación donde plantea, ¿no es cierto?, la reflexión sobre lo que pasa en un diálogo cotidiano fuera del aula. Si se dan cuenta, esto al parecer puede ser fuera del aula, ¿no?, donde se pone en evidencia la capacidad del niño para comunicarse oralmente. Ahora veamos la siguiente situación, situación 2, que aparece en nuestro fascículo, ¿no? ¿Y qué dice la situación 2? Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Un grupo de niños y su maestra dialogan para ponerse de acuerdo en cómo deben cuidar las plantas de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Una maestra que congrega, digamos, a un grupo de niños, ¿no? Y un niño dice, hay que traer botellas con agua para regar las plantas, ¿no? Podemos ver la imagen del niño que se hace esta representación de cómo él puede ir regando las plantitas que tiene cerca, ¿no? Y la maestra dice, ¿y qué otra cosa podemos hacer para cuidar las plantas, ¿no? Y una niña dice, pongamos un aviso para que no pisen las plantas, ¿no? Sí, dicen los niños, como en el parque. Entonces nos encontramos en otra situación, ¿no es cierto? Y una situación que está fuera del aula y que congrega a los niños en un espacio de intercambio comunicativo distinto, ¿no es cierto? Es una situación que se da en el contexto probablemente de una asamblea, ¿no? Analicemos entonces juntos esta situación. Muy bien, los niños hablan usando las normas que rigen los intercambios verbales. ¿Qué significa esto, colegas, no? Que estos niños pueden ser capaces de levantar la mano, ¿no es cierto?, para pedir la palabra, que pueden ser capaces de escuchar al otro, es decir, de respetar el silencio y atender a lo que se está diciendo, ¿no?, que respetan los turnos. Y entonces vamos mirando cómo los intercambios verbales entre los niños se va
enriqueciendo, ¿no? Y si tuviéramos que pensar en el adulto, la maestra que está detrás, ¿qué es lo que miramos? Podemos ver que hay una maestra que escucha, ¿no? Si una maestra se pone, digamos, a la altura de los niños en una situación de asamblea y escucha y atiende las preguntas, valida las propuestas, entonces podemos pensar en una maestra que está siendo capaz de escuchar y además de repreguntar. Y ahí es bien importante que reflexionemos en torno a la repregunta, ¿no es cierto? ¿Qué favorece la repregunta, colegas? Favorece que el niño pueda aclarar sus ideas, ¿no es cierto? Que pueda pensar nuevamente en aquello que ha dicho y la maestra además puede conectarse de mejor manera con lo que el niño está expresando. De modo que el niño puede sentir la satisfacción de aquello que dice, de una maestra que le está acompañando en aclarar mejor su pensamiento, ¿no? Y pensando en los contextos, porque siempre vamos a pensar en aquellos contextos que favorecen los aprendizajes, diremos que se ha proporcionado un espacio, que en este caso es la asamblea, para que se puedan plantear las propuestas, ¿no? Y digamos que podemos tener como resultado la satisfacción de los niños por haber tenido una intervención, por haber además resuelto una situación problemática, ¿no? Que en este caso es el tema de las plantas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la situación 3 que se presenta en nuestro fascículo. ¿Estamos siguiendo? Muy bien. Un grupo de niños acompañados de su maestra entrevistan al señor de la bodega. ¿Qué identificamos aquí, colegas? Identificamos que ya no estamos en el patio del aula, no estamos afuerita en el jardín, ahora estamos fuera del ámbito escolar, nada más y nada menos que en una bodega, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa en esta bodega? Hay un diálogo, está la maestra con los niños, ¿no es cierto? Y se acercan donde el señor dueño de la bodega, ¿no? Y pregunta un niño por qué su bodega se llama Panchita, ¿no? Y el señor responde, porque así le dicen a mi esposa, ¿no? Ah, dicen los niños, ¿no? Sofía, tú querías preguntar algo, tenías la mano levantada, dice la docente. Sí, mi tío tiene tienda, dice la niña, ¿no? Y hay otro niño que interviene para decir, ¿vende juguetes? Y el señor le dice, no, solo vendo cosas para comer o preparar alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar en esta situación? Vamos recopilando un poco lo que hemos ido mirando hasta ahora, ¿no? Una situación, digamos, de juego libre, una segunda situación con una maestra, ¿no?, que tiene una intervención puntual en el contexto de una asamblea, y ahora vemos a los niños acompañados de la maestra, pero en diálogo con otro adulto, ¿no? Entonces, analicemos desde ahí esta situación. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva del análisis y vamos a mirar 4 cosas que son bien importantes, colegas, ¿no? Y es que los niños preguntan aquí, ¿no es cierto? Preguntan, pueden comparar, ¿no es cierto?, la bodega que observan con la bodega del tío o con las otras bodegas que ellos tienen en su cabeza, producto de la experiencia y del conocimiento que tengan del mundo, ¿no es cierto? Confrontan sus ideas, ¿no? Y pueden llegar a conclusiones. Pero esto no es gratuito, ¿no es cierto? ¿Qué está detrás? Hay una maestra que ha planificado, que ha organizado, ¿no es cierto?, esta situación de aprendizaje que genera que los niños puedan desenvolverse en un contexto diferente de esta manera. Es decir, que puedan sentirse en libertad para preguntar a otro, ¿no?, que puedan organizarse, esperar los turnos, ¿no es cierto?, esperar la pregunta que hace la maestra para responder, ¿no? Entonces se han ido generando como varios previos dentro del trabajo pedagógico con la docente que ha favorecido que los niños puedan desempeñarse de esa manera en este contexto, ¿no? Entonces tenemos un adulto que mira a los niños como hablantes competentes. ¿Y qué significa mirar a un niño como hablantes competentes, colegas? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no? ¿Cómo estamos mirando a nuestros niños? Nuestros niños que son capaces de hablar, de decir lo que piensan, ¿no?, de dar sus ideas,
de expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Que son capaces de decirnos cosas, ¿no? Y entonces allí hay que ponernos a pensar en los silencios de nuestros niños, ¿no? ¿Por qué nuestros niños se quedan callados a veces, ¿no? ¿Les estamos generando las oportunidades y las condiciones para que ellos lo puedan hacer? Creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Se han proporcionado entonces espacios, en este caso la entrevista, para que los niños obtengan información y construyan conocimiento. Hacer una entrevista significa que hay un antes, que hay un durante y hay un después, ¿no es cierto? Un antes es que nos planteamos la gran situación de queremos conocer algo que está afuera y para eso tenemos que organizarnos y definir qué es lo que vamos a hacer, en este caso la entrevista. Hay un durante que es la maestra con los niños en esta situación con el dueño de la tienda y habrá un después probablemente para conversar sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? O lo que ha pasado en esta entrevista, ¿no? Y lo otro que tenemos es que se ha brindado determinadas condiciones para esta entrevista, probablemente las coordinaciones con el señor de la tienda, ¿no es cierto? Y un conjunto de cuestiones que la maestra tiene que asegurar para que los niños salgan de la escuela. Bien. Ahora hacemos como un primer, vamos a detenernos allí, ¿no es cierto? Como un primer momento para reparar en torno a qué hemos podido mirar a través de estas situaciones, ¿no? A manera de síntesis, ¿qué cosa es lo que podemos decir, ¿no? ¿Cuál es la concepción que tenemos de niño en estas tres situaciones que se han presentado, ¿no? Y lo que podemos mirar, si podemos mostrar la diapositiva, es que se concibe a un niño, al niño como un hablante, ¿no es cierto?, competente desde su ingreso a la escuela, ¿no es cierto?, un niño con ideas propias, ¿no es cierto?, un niño que es capaz de expresarse, ¿no?, como lo mencioné hace un momento, ¿no? ¿Qué otra cosa más? A través de estas situaciones nosotros podemos darnos cuenta que se ha generado un ambiente de seguridad, ¿no? ¿Cuándo damos seguridad a nuestros niños? Cuando nosotras como maestras estamos preparadas, ¿no es cierto? Preparamos determinadas condiciones, escuchamos a nuestros niños, atendemos su pregunta, respondemos, repreguntamos, nos conectamos con ellos a través de la mirada, del gesto y les vamos dando este ambiente de seguridad, de confianza y también de libertad, ¿no?, que favorece esos intercambios lingüísticos. Imagínense que yo entro al aula, que estoy con mis niños y les digo que no hablen, que se callen, que hacen mucha bulla, ¿no? Y voy restringiendo los espacios de comunicación, pues no tendría nadie en el salón probablemente hablando, ¿no? Entonces, sí es nuestra tarea ir pensando en cuánta seguridad le doy yo al niño para que pueda tener la confianza y libertad de expresarse, ¿no? Generar oportunidades para que los niños puedan, en ese sentido, preguntar, responder, pedir algo, ¿no?, que manifiesten sus necesidades y sentimientos, que relaten y escuchen historias de la vida cotidiana o de temas específicos, que empleen estas convenciones de tipo social, ¿no? El saludar, el despedirse, el pedir la mano, ¿no es cierto?, que interpreten propuestas, que puedan opinar, todo esto teniendo claro a quién nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto?, y qué cosa es lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, si nosotros como maestras vamos comprendiendo, digamos, y reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre nuestra concepción de niño, sobre las oportunidades y los espacios que generamos, ¿no?, y las oportunidades que brindamos a los niños, vamos a tener niños que puedan ser capaces de dar cuenta de esta competencia comunicativa en la comprensión oral y la expresión oral. Y entonces allí habría que pensar en nosotras como maestras, ¿no es cierto? Podemos ver el siguiente. Y ahí, ¿qué podemos ver, colegas, ¿no? Que los niños cuando ingresan a la escuela tienen un gran desafío,
Y ese desafío lo tenemos que conocer, ¿no? El desafío es expresarse de manera distinta de cómo hablan en casa, ¿no es cierto? Porque en casa nuestros niños tienen una manera de comunicarse, de interactuar con los padres, con los hermanos, ¿no es cierto? Pero cuando llegan a la escuela se encuentran con muchos niños que también tienen su propia historia, digamos, de comunicación, ¿no? Y la escuela es este espacio que tiene una maestra que contiene y que va, digamos, permitiendo que los intercambios verbales se puedan dar de manera más efectiva, más oportuna, ¿no? De poner palabras a la emoción, de ir respondiendo a cada pregunta que hacen los niños en el salón de clases, ¿no? Y entonces allí pensamos en una maestra abierta, que escucha a los niños, que se interesa por aquello que dicen, que respeta la forma de hablar de los niños, ¿no? No los calla ni los corrige. Y ahí es bien importante mencionar que sí respetamos a los niños, no los callamos, no corregimos, pero nosotros somos referentes para ellos. Y en ese sentido, ¿qué significa ser referente, colegas, no? Y es que yo puedo darme cuenta cuando ingresa mi niño al aula, ¿no? Y me dice, toquero, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo devolver, ¿no es cierto?, con claridad, tú quieres esto quieres la manzana de tu amiguita, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos convertimos en este referente de comunicación y vamos devolviendo a él con tranquilidad, digamos, y con serenidad, sin corregirlo de mala manera, cómo es esto de usar el lenguaje, cómo es esto de usar las palabras, ¿no? Entonces, allí una maestra digamos, nos centramos en esta segunda viñeta de actuar también nosotras como hablantes y oyentes experimentadas, ¿no es cierto?, con una amplia experiencia de toda la vida de comunicación, de manejarnos en diferentes espacios comunicativos, ¿no?, informándoles por medio de sus actos qué cosa es esto de escuchar y de hablar, ¿no? Y promover el uso del lenguaje, ya que en muchos casos los niños lo manifiestan a través de gestos, de llantos, de gritos, ¿no? Muchas veces nos encontramos así un poco al comienzo del año, ¿no? Pero a medida que nos vamos conociendo y vamos generando algunos vínculos, ¿no es cierto?, estos vínculos afectivos que dan confianza y seguridad, lo que va pasando es este tránsito al hablar, al escuchar y a ir incorporando estas normas de uso verbal, ¿no? Muy bien. Quiero saber si puedo preguntar, Charito. Tenemos preguntas. Ya, ¿Podemos muy bien. preguntar? A ver. Muy bien, quiero leerle y saludar a los amigos de Cajamarca, Chimbote, Ayacucho, Huancayo, nos están viendo, Charo. Con nosotros está hoy día Rosario Gildemeister hablando de la comunicación al nivel inicial. Qué importante que se conecten además colegas, docentes, maestros y maestras de varios niveles. Importante, súper interesante lo que nos está diciendo Rosario Gildemeister, porque después cuando estamos en secundaria nos preguntamos por qué los chicos no participan. Y estás dando las pautas importantes en el nivel inicial de cómo es que fomentamos justamente esa expresión oral. Tenemos unas preguntas. Saludos desde Marcona, nos dicen, Jenny, ¿cómo deberían trabajar las capacidades de comunicación? ¿Cómo serían en las sesiones de aprendizaje? Tenemos otra vinculada a la expresión oral. Dicen, si los niños no hablan correctamente y no los corregimos, ¿cómo logramos que mejoren su expresión oral? Nos dice Beatriz. Contestamos esas dos preguntas y te sigo preguntando, Rosario. Mira, hay que esperar un poquitito, queridas colegas, porque hay una segunda parte de nuestro fascículo que aborda el tema de las competencias, las capacidades y los indicadores, ¿no es cierto? Que es esta pregunta del qué, ¿no? Que la vamos a responder de todas maneras, no sientan que la estamos dejando de lado. Y con respecto a la segunda intervención, es bien interesante lo que plantea este tema del corregir, ¿no? Decíamos hace un momento cómo nosotras nos convertimos y actuamos como hablantes y oyentes experimentadas, ¿no es cierto? Y ser hablante y oyente experimentada, informando además por medio de nuestros actos qué cosa es esto de escuchar y qué cosa es esto de hablar, ¿no? Y esto tiene que ver con qué le devolvemos a nuestros niños cuando aparece esto de están hablando muy mal, ¿no? Hablan mal y entonces hay que corregirlos. Lo que hay que es devolverle desde nuestra expresión, ¿no es cierto?, desde nuestra expresión correcta, ¿no?, lo que ellos están diciendo, ¿no?
Recuerden que los niños están en este proceso de adquisición del sistema de escritura, están en este proceso de desarrollar su comunicación oral, su comunicación escrita. Y entonces, en ese sentido, no podemos ser como sancionadores, ¿no? De irle corrigiendo al niño, habla bonito, no digas esto, sino di esto, repetir, hacer que repita 10 veces la misma palabra, porque ahí no ayudamos al niño a reflexionar, digamos, sobre su propia comunicación oral, sino lo que podemos hacer es más bien bloquearlo, ¿no? Y no favorecer que él exprese sus ideas, que exprese sus sentimientos, que es lo que nosotros queremos asegurar en este nivel, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta, gracias Rosario, y seguimos preguntando. Está Gina que nos dice, para entender las rutas del aprendizaje debemos estar atentos al enfoque desde el nivel inicial, aunque seamos del nivel secundario, es una cadena, nos dice Gina. Me parece que los paradigmas tradicional, conductista, cognitivo y constructivista son insuficientes para trabajar un enfoque pedagógico por competencias. Su sustento es el enfoque pedagógico que tiene todo un nuevo marco teórico. Ver el trabajo de Pimienta y Tabón, nos están dando un dato por aquí, Alejandro Portugal nos deja un mensaje. Y también nos dice el mismo amigo, ¿qué tipo de situaciones de comunicación oral debemos programar para el desarrollo de la competencia oral? Con esas 3 preguntas estamos hoy día con Rosario Gildemeister en Perú Educa en vivo, así que los estamos esperando con todas sus preguntas hoy día para ver el enfoque de la comunicación, la ruta del aprendizaje número 1, el fascículo para el segundo ciclo. Muy bien. Colega, tú preguntas sobre el tema de los enfoques, ¿no? Y cómo el enfoque se mira a lo largo de toda la escolaridad. Y tu pregunta ayuda mucho, creo, a los demás colegas para entender que sí, estamos teniendo la misma mirada de la comunicación en inicial, primaria y secundaria, ¿no es cierto? Si tú te fijas en los diferentes fascículos de las rutas, te darás cuenta cómo el enfoque comunicativo, textual y la inclusión de las prácticas sociales del lenguaje se hacen carne, digamos, en cada una de las propuestas didácticas que se han planteado allí, ¿no? Estamos partiendo de un niño, de un adolescente, ¿no es cierto?, que es capaz de actuar sobre su contexto, que construye conocimiento también sobre el lenguaje. Entonces, nos estamos manejando en el mismo enfoque. Por ahí no hay que temer, no perdamos no nos asustemos, estamos trabajando en la misma línea del enfoque comunicativo, ¿no? Otra pregunta está vinculada al tema de las situaciones, ¿no? Correcto. Que podemos aprovechar, ¿no?, en el aula. Y ahí es bien interesante cómo vamos nosotras como docentes identificando a través de la observación diferentes situaciones que se van presentando en el aula que nos permiten, digamos, aprovechar para generar oportunidades de aprendizaje. Situaciones hay muchas, ¿no? Y creo que ustedes con su práctica diaria, después de la jornada de trabajo y en el momento de la reflexión, pueden probablemente identificar todas las situaciones que se han dado y que se pueden dar y qué situaciones puedo yo como maestra también generar, ¿no es cierto?, para ir generando aprendizajes. La biblioteca, por ejemplo, la organización de la biblioteca es una situación que podemos aprovechar, ¿no es cierto? La organización de la biblioteca y el uso de la biblioteca es una situación muy rica que genera muchos aprendizajes, ¿no? Ya pronto ustedes tendrán el fascículo inicial de organización y uso de la biblioteca, ¿no? Y allí podemos ver cómo una situación de no uso, de preocupación de una maestra puede generar la reflexión con los niños de qué es lo que está pasando en este espacio, ¿no? Y cómo vamos generando desde la planificación un conjunto de actividades que permita precisamente que se use este espacio de la biblioteca. ¿Había otra pregunta más? Sí, efectivamente tenemos una pregunta que nos está vinculada a este tema para pasar al siguiente, Rosario. El día de hoy nos pregunta Ana María de Ica, ¿cómo debemos actuar entonces con los niños que hablan jergas y lisuras si estamos diciendo que no le vamos a corregir cómo hablan? Pregunta una maestra y también nos dicen los amigos desde Perú Educa,
En las rutas de aprendizaje solo hay capacidades sin indicadores. En la expresión oral podemos trabajar con el DCN. El día viernes, te cuento, estuvimos con la directora del IBENICE, justamente Vanetti Molinero, hablando acerca de todas las rutas del aprendizaje, el tema general de las rutas. Entonces, nos seguían preguntando los maestros y las maestras acerca de cómo hacemos este cruce con lo que está en las rutas en este momento y con lo que todavía no tenemos en las rutas. Entonces, la pregunta vinculada a eso. Bien, colega, a ver, respondemos esta segunda pregunta porque está más como a la mano y les digo que en esta segunda parte de nuestro fascículo Desarrollo de la Comunicación nosotros abordamos las competencias, capacidades, indicadores de la comunicación oral, ¿no? Entonces tenemos competencias para la expresión oral y también para la comprensión oral. Entonces, en este fascículo vamos a encontrar todo, vamos a encontrar oralidad, lectura y también escritura. Y para terminar, el tema de la maestra de ICA, ¿no? Que señala este tema de las jergas y de las lisuras, ¿no? Entonces ahí volvamos a la misma reflexión, somos referentes de comunicación y ahí qué oportunidades estamos dando a los niños para comunicarse, habría que pensar en eso, ¿no? ¿Qué le dices tú a tu niño cuando llega al salón y en vez de saludarte te devuelve una lisura, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y ese es otro tema también interesante abordar. ¿Cuáles son los límites que nosotros como maestras nos estamos planteando en el aula, ¿no? Tenemos nuestros acuerdos de convivencia, ¿no es cierto? Uno de los acuerdos de convivencia serán, si es que se está dando este tema de las lisuras, ¿no? Bueno, que no podemos agredir a nuestro compañero con una lisura, ¿no? Hay que reflexionar sobre qué es la lisura, o sea, qué es decir una mala palabra con ellos. Está bien, trae, digamos, viene al aula y es un tema sobre lo que hay que abordar. Es una situación que tenemos que aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, yo te invito, ¿cómo se llama la maestra? Marisa Ramos. A Maritza, que tú, si ves esta situación con tus niños de la lisura, hay que hacer un alto allí y hay que ponernos a pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con las relaciones entre los niños, con las interacciones? ¿Por qué tiene que aparecer la lisura? ¿Aparece como un acto de agresión? ¿Qué está sucediendo allí? Creo que hay que tener más elementos para poder tomar una decisión, pero lo que yo te sugeriría es que hagas un alto, reflexiones con tus niños en torno a estas palabras que estamos usando para hablar con los demás compañeros. Y creo que debemos continuar, queridos colegas, para poder llegar al objetivo que es poder mostrarles todo el fascículo y que puedan además tener el deseo y las ganas de leer cada una de sus páginas, ¿no? Vamos a mirar entonces ahora qué entendemos por comprensión de textos escritos. ¿Sí? Muy bien. Y también para mirar el tema de la comprensión de textos escritos, planteamos una situación que recogemos desde la experiencia del aula, ¿no es cierto?, que pretendemos se vincule con las prácticas que tienen ustedes para sentirse reconocidas y a partir de eso la reflexión pueda ser mucho más rica, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dice niños, dice la maestra, aquí tengo 3 carteles con 3 nombres, Amalia, Mauricio y Manuela. Vamos a mirar y decidir dónde dice cada nombre. ¿Dónde dirá Mauricio? Pregunta la maestra. En esta situación que se da, miren la maestra que está sentada a la altura, digamos, de los niños con los carteles de Amalia, Manuela y Mauricio, ¿no? Miren la intervención de este primer niño y a ver si ustedes también lo reconocen desde su práctica. Acá dice Mauricio, dice el niño, y está señalando el cartel de Manuela, ¿no es cierto? José, ¿por qué crees que allí dice Mauricio? Pregunta la maestra, ¿no? Y el niño dice, porque esta es la de mamá, ¿no es cierto? Luego aparece otro niño que dice, no, ahí no dice mi nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba entonces este niñito? Era Mauricio, ¿no? ¿Por qué creen que no dice Mauricio? Pregunta. Porque mi nombre tiene la O, ¿no? Niños, entonces, ¿por qué dice Mauricio? ¿Por qué termina con O? Dice una niña. Entonces, ¿dónde dirá Mauricio? Pregunta la maestra, ¿no? Y los niños identifican, allí dicen, señalando el cartel, ¿no? Sí, dice el niño, este es mi nombre. Y ahora
¿dónde dirá Manuela? ¿No? Aquí, porque Manuela comienza como mi nombre. Entonces aquí dice Manuela, ¿no? Muy bien, Marita, dice la maestra. ¿Y alguno tiene el nombre que comienza como Amalia? Sí, el mío. Aquí dice Amalia. Muy bien, Ana, allí dice Amalia, dice la maestra. Entonces, los responsables de repartir los materiales son Mauricio, Manuela y Amalia. ¿Qué vemos aquí, colegas? Y creo que esta es una parte sobre la cual debemos reflexionar por varias cosas, ¿no? Porque vamos a analizar la situación y presentar la siguiente diapositiva de análisis de la situación, porque allí es bien importante identificar desde dónde estamos partiendo. Estamos partiendo nada más y nada menos que del nombre, ¿no? ¿Y qué es el nombre en la vida de una persona? ¿Qué es el nombre en la vida de un niño, ¿no? El nombre cumple una función social muy importante, ¿no es cierto? Porque identifica al niño como persona única, ¿sí? Porque además define su identidad y lo ayuda a ubicarse en un contexto social, ¿no es cierto? Miren esos elementos qué importantes que son, ¿no es cierto? Y además es una puerta de entrada al conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir del nombre yo puedo generar un conjunto de situaciones que van a ayudar a que estos niños descubran la maravilla de lo que está escrito, ¿no? De lo que es el sistema de escritura, ¿no? Entonces, miren cómo esta situación que probablemente se pueda dar en los contextos en los que ustedes trabajan, ¿no? Se enriquece mucho con la intervención de los niños, ¿no? Intervención de los niños que responde a este conjunto de ideas que ellos tienen con relación a lo que está escrito. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Los niños discuten entre compañeros para confirmar o rechazar sus anticipaciones. Dicen que allí no dice tal nombre porque termina con O, ¿no es cierto? Y entonces ellos están pensando permanentemente sobre aquello que está escrito, sobre ese nombre, y se hacen muchas preguntas, ¿no es cierto? Y si tuviéramos que pensar en la maestra, ahí tendríamos que decir que hay una maestra que pregunta, ¿no es cierto?, que constantemente está preguntando, y no son preguntas aisladas, sino que son preguntas pertinentes que le ayudan al niño a seguir en la reflexión, ¿no es cierto?, sobre el descubrimiento del nombre, y promueve la reflexión y va proporcionando algunos indicios. ¿Qué son los indicios, colegas? Siempre hemos escuchado estos indicios cuando hablamos de la comprensión de textos, ¿no? Que un indicio es parte de una imagen, una palabra, ¿no? Pero mira cómo la maestra le da los indicios de mirar, de relacionar con otros nombres para que los niños vayan identificando, ¿no es cierto?, el nombre que aparece en los carteles. Aparece, digamos, la maestra ahí tocando tu propio nombre para a partir de ahí ir como reflexionando sobre lo que ella presenta, ¿no? Y entonces ahí, pensando en las situaciones de la colega que preguntaba, podríamos decir que se aprovecha una situación donde los niños necesitan leer su nombre para resolver un problema, que es cómo hacemos la distribución, ¿no es cierto?, de los materiales. Y mira ahí, querida maestra, maestro, ¿no?, cómo estamos aprovechando esta situación, pensando en las situaciones que ustedes preguntaban, ¿no es cierto? Esta es una situación cotidiana, ¿no? Pero la maestra no le dice, a ver, tú y tú vayan a entregar los materiales, sino que a través de la situación favorece un aprendizaje, ¿no? Y se toma su tiempo y escucha y los demás se comprometen y se involucran en la tarea para distribuir los materiales, pero lo hacemos dándole la vuelta, ¿no? Porque el protagonismo ahí lo tiene el niño y tú como maestra conoces, digamos, en qué momento del desarrollo está el niño y lo abordas con preguntas pertinentes, ¿no? Entonces, se aprovecha esta situación donde los niños necesitan leer su nombre para resolver un problema y aparece esta pregunta del ¿dónde dirá?, ¿no?, que ayuda mucho a los niños en esta reflexión. Y lo que ya habíamos señalado, se apoyan en indicios conocidos del texto, ¿no? Muy bien. Entonces,
¿Por qué identificamos en esta situación el nombre, colegas? Lo identificamos aquí, lo consideramos relevante porque es la puerta, digamos, que nos va a permitir entrar al universo también de los textos, ¿no? Entonces, este es el primer paso en el camino de ir presentándole a los niños diferentes tipos de textos para ir indagando desde sus preguntas, desde sus hipótesis y sus ideas sobre el sistema de escritura, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva lo que va a mostrar es cómo desde la educación inicial, ¿no es cierto?, debieran plantearse otras situaciones, un conjunto de situaciones más, ¿no es cierto?, para que los niños y niñas puedan escuchar la lectura de diversidad de textos, ¿no?, que les permita desarrollar su imaginación, conocer otros lugares, seguir indicaciones, participar de diferentes intercambios con relación al texto que se les presenta, ¿no es cierto?, que en educación inicial se puedan generar oportunidades para jugar con el lenguaje y descubrir, ¿no es cierto?, cómo por medio de rimas, de adivinanzas, de trabalenguas, de diferentes juegos que nosotras manejamos muy bien y que los utilizamos probablemente todos los días, se va generando la comprensión de nuestros niños y niñas, ¿no?, que se acerquen a los textos a partir de sus intereses, ¿no? Identifiquemos y observemos cuáles son los intereses reales de nuestros niños, proveamos información, textos diversos para que ellos puedan acercarse a esto también, ¿no? Y reconozcamos que hay diferentes propósitos, ¿no? Un niño se acerca al texto para entretenerse, ¿no es cierto?, para saber más sobre delfines, sobre gatos, sobre pulgas, ¿no?, en fin, sobre diversos temas que seguramente le inquietan, ¿no? Y ahí qué importante es que como nivel podamos disponer de diversos textos y allí la biblioteca del aula cumple una función bien importante, ¿no? Entonces, pensemos en estas oportunidades para que los niños y niñas puedan desarrollar su comprensión de textos, ¿no? Bien, pensando en eso, entonces como maestros siempre volvemos a nuestra tarea como maestras, queridas docentes, ¿no? Porque nosotras debemos leer, brindar información sobre lo que está escrito, ¿no?, proporcionar pistas para que los niños puedan saber qué dice el texto, ¿no? En un texto donde aparecen brujas, por ejemplo, ¿no? Y en el texto de Blancanieves, ¿no?, donde hay una bruja y los niños van identificando la palabra bruja y vamos reconociendo con ellos qué sensaciones les da este personaje y qué es lo que hace que la hace mala, ¿no? Van contrastando sus propias hipótesis de pensar que un personaje era de un tipo y después de leer el texto contrastan estas hipótesis iniciales, ¿no? Entonces, vamos nosotros planteándole estos retos a los niños para ir aprendiendo y comprendiendo los textos que escuchan, ¿no? Y eso demanda entonces de una maestra que planifique la lectura del texto, ¿no es cierto? Nosotros debemos leer antes y debemos releer nuestros textos, si son los cuentos, debemos leerlos en casa, ¿no? Reparar en cómo leer los textos, cómo invitar a los niños a continuar y engancharse con la lectura de los textos, ¿no? Y además de las preguntas que posibiliten la comprensión del texto, ¿no? Hay un me gustó, no me gustó, pero yo no me quedo en eso, sino voy explorando la comprensión a través de diversas preguntas, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos, yo los invito a continuar a mirar qué entendemos por la producción de textos escritos y de repente ahí podemos hacer un alto para atender las preguntas que tengan que ver con estas dos competencias, ¿sí? Y miremos entonces lo que pasa en esta situación que aparece también en nuestro fascículo, ¿no?, que es una situación que tiene que ver con la producción de textos, ¿no? En el marco de un proyecto sobre los animales de la comunidad, Paola le cuenta a Rosa lo trabajado con sus niños, ¿no? Paola, me han contado que estás haciendo un proyecto lindo sobre animales. Ustedes lo van a leer, así que yo rápidamente pasaré por esto, ¿sí? Sí, los chicos están muy interesados en los animales, no sabes qué es lo último que han hecho. Cuéntame, dice la maestra. Te cuento que con mis niños de 5 años hemos leído sobre animales porque decidimos hacer carteles con información de animales que más les gustan.
¿Qué vemos aquí, colegas? Han decidido leer sobre animales, ¿no es cierto? Tienen un proyecto, hay un interés allí y este interés, ¿no es cierto?, es alimentado por una maestra que investiga con ellos, ¿no es cierto? Y además tienen un propósito, ¿no es cierto? Van a hacer un cartel, ¿no? Y hacer un cartel supone todo un trabajo de planificación y de realización, ¿no es cierto?, de la tarea. La otra profesora le dice, qué lindo, pero ¿cómo hiciste para que los niños escriban? Una maestra un poco incrédula, ¿no?, con relación a lo que los niños pueden hacer. Tal vez tengan ustedes colegas así, no lo sabemos. Los niños dibujaron el animal que más les gustó, luego escribieron, ¿no es cierto?, por sí solos lo que más les llamó la atención de este animal. Y la maestra dice, ¿pero los niños escribieron? Sí, dice la maestra muy confiada y alegre, ¿no? Te muestro lo que han escrito. Hay una maestra evidentemente incrédula y la otra maestra que muestra los escritos de los niños, ¿no es cierto? Y la maestra responde al final, pero acá no dice nada, ¿no? ¿Ustedes creen que no dice nada? ¿Se han encontrado ustedes también con situaciones iguales, digamos, de producción de escritos de los niños y han dicho, acá no dice nada, este niño yo le tengo que enseñar la A, la B y que haga la plana porque si no, no puede, digamos, escribir? ¿Qué estamos pensando de la producción? ¿Qué es la producción de textos para nosotros? ¿Cómo la estamos mirando? ¿No? Analicemos esta situación entonces y a partir de ahí piensen en muchas preguntas para poderlas conversar ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Los niños escriben desde su nivel de escritura y con un propósito. Siempre pensamos en este niño que puede, en este niño que se comunica y entonces decimos que escribe desde su nivel, ¿no es cierto? Y ahí inmediatamente hay que relacionarlo contigo, maestra, porque hay una maestra que conoce las hipótesis y preguntas que los niños se plantean con relación a la escritura. Y eso es bien importante, porque con relación a la escritura tenemos que ubicarnos, digamos, en leer y reflexionar qué cosa es lo que producen nuestros niños, qué son esas marcas gráficas, ¿no?, que te están diciendo algo. El niño comunica a través de lo escrito y hay que saber qué está comunicando. Por eso hay que leer y hay que investigar sobre cómo es la génesis, ¿no es cierto?, de la escritura y saber por los momentos que pasan nuestros niños cuando piensan en aquello que está escrito, ¿no? Y entonces si hay una maestra atenta, habrá una maestra que haga preguntas pertinentes y que valide aquellos escritos que los niños están produciendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí también? Se aprovecha un proyecto, ¿no es cierto?, que es el proyecto para que los niños puedan además producir textos completos a partir de la investigación, ¿no? La maestra interviene escribiendo para poner al niño en contacto con la escritura, ¿no? Y ahí es bien importante cómo la maestra interviene, siendo también referente, ¿no? No se olviden de eso, queridas colegas, o sea, somos referentes importantes para los niños, como la maestra cuando escribe va dándole mucha información a los niños. Mira que escribe de izquierda a derecha, mira que el niño se va dando cuenta de la linealidad de lo escrito, se va dando cuenta, mira cómo una letrita va junto a la otra, ¿no? Y va comprendiendo así cómo funciona este sistema de escritura, ¿no? Y entonces, a estar muy atentos con eso también, ¿no? Generar situaciones reales para que los niños y las niñas puedan dictar textos a su docente es fundamental cuando hablamos de la producción de textos, colegas, ¿no? Que los vean escribir en situaciones reales, no solamente cuando escriban la agenda, ¿no?, sino cuando hay ideas que salen desde el aula, está mi pizarra, está el papelote, yo puedo escribir lo que los niños me están dictando. Sus ideas son valiosas y son la herramienta que me permite escribir, ¿no? No solamente reduzcamos la escritura a la esquela, ¿no?, a la notita de la agenda, sino que es importante que nos vean en este ejercicio de la escritura, ¿no? Disponer de materiales, que yo pueda proporcionar papeles, crayolas, lápices de colores para que los niños puedan escribir. Hay muchas emociones que están allí adentro con los niños y a veces provoca escribir una carta a mamá, una tarjetita al papá, una nota al hermanito o a la amiguita, una tarjeta a la amiga que faltó, ¿no? Pensar entonces cómo situaciones reales pueden ser aprovechadas desde el aula para producir un texto, ¿no? No producir en el aire,
sino producir con un propósito. Y ahí pensar, por ejemplo, nuestro fascículo lo tiene, ¿no?, que a partir de la ausencia de una niña, los niños proponen escribir una tarjeta, ¿no es cierto? Esa es una situación que aprovechamos para que los niños puedan escribir y para que los niños puedan dictarle a la maestra un texto y que ese texto pueda ser conocido por todos los niños, ¿no es cierto? Muy bien, pensamos entonces siempre en ustedes, maestros, que podamos intervenir de manera oportuna para que los niños reflexionen sobre sus escritos, ¿no? Nosotros como maestras les preguntamos, ¿qué has escrito aquí?, ¿no? ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice lo que tú has escrito?, ¿no? Conocer las preguntas que los niños se plantean sobre el sistema de escritura, ¿no?, y que pueda brindar información sobre lo que está escrito. Los niños preguntan mucho sobre lo que está escrito. Dime qué dice aquí, léeme acá, ¿no? Ahora quiero leer dime qué cosa dice, ¿no es cierto? Y lo más importante, que es validar los escritos de los niños, ¿no? Pensemos en esa maestra incrédula que cree que los niños no han producido nada, que son unos garabatos que no sirven. No, hay que validar y hay que preguntarle al niño para saber y estar atentos en qué momento se encuentran. Estos dibujos que se presentan en los fascículos son producciones reales de los niños, ¿no? Y uno puede mirarlos a través del tiempo. Digamos que hasta ahí terminamos este primer gran bloque que nos ha tomado un buen tiempito, pero que es necesario para poder atender, ¿no es cierto?, al enfoque precisamente, que es lo que ustedes preguntaban, que es poder atender a cómo es que estamos mirando este desarrollo de la comunicación en nuestros niños y niñas de 3, 4 y 5 años, y que además nos permite ubicarnos en cómo es esto de la comunicación oral, de la producción de textos y de la comprensión de textos. Lo que viene a continuación, si es que no hacemos un alto, Sí. es ver qué aprenden los niños. Rosario, te digo que tenemos un montón de preguntas, así que por favor, antes de que me maten los amigos del chat, necesitamos contestar todas las preguntas. Creo que has dado un montón de información y ha sido muy valioso que podamos revisar juntos los fascículos. Estamos en este momento recibiendo todas tus preguntas. Nos vamos a un video. Vuelve Rosario Gildemeister con todas las respuestas, todo lo que tengo aquí, la lista que usted ha escrito en Perú Educa en vivo. Volvemos. Las rutas del aprendizaje en comunicación nos brindan orientaciones a nosotros maestros para que podamos acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de 4 competencias que son fundamentales: la comprensión y la producción de textos orales y la comprensión y producción de textos escritos. Cuando en los fascículos hablamos de que los niños leen, nos estamos refiriendo a que los niños pueden atribuir sentido a los textos completos que leen y no a palabras sueltas o aisladas. Y más adelante, con nuestro acompañamiento, los niños son capaces de poder comprender de manera crítica diversos tipos de textos y en diversas situaciones con propósitos definidos. Cuando hablamos de la escritura, no solamente nos referimos a esta escritura que conocemos por copiado, sino que nos referimos a principalmente que nuestros niños son capaces de producir diversos tipos de texto y producirlos con el nivel de escritura que ellos tienen hasta ese momento. Los niños, por ejemplo, cuando están en el aula, pueden buscar en su cartel de asistencia su nombre para colocarlo o para escribirlo, o también escriben para solicitar el préstamo de algún libro en la biblioteca de la escuela o del aula. Los fascículos de comunicación nos brindan orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque comunicativo y textual. Esto quiere decir que nuestros estudiantes pueden utilizar sus capacidades en oralidad, lectura y escritura en diversas situaciones. Más adelante, cuando los estudiantes se van dando cuenta de la funcionalidad que tiene el lenguaje oral y escrito, lo van a utilizar de manera más eficiente en diversas situaciones y en diversos escenarios. Y además también van a poder darse cuenta que es necesario adecuar lo que dicen a las variedades lingüísticas y culturales. Además de las competencias, se han definido unas capacidades para toda la educación básica regular. Estas capacidades se pueden ir alcanzando de manera progresiva a través de los indicadores. Estos indicadores nos van a permitir a nosotros maestros que podamos tener claro qué es lo que deben aprender nuestros niños en cada grado,
pero también nos van a permitir que nuestros niños puedan encontrar relación entre los aprendizajes que obtuvieron y los aprendizajes que están abordando. Estos niveles de progresión son 4 básicamente. El primero de ellos tiene que ver con la complejidad textual. Nosotros podemos escoger desde textos simples a textos más complejos. El siguiente criterio que hemos seguido tiene que ver con la autonomía. ¿Qué tanto el niño necesita ser acompañado o puede realizar estas actividades por sí mismo? El siguiente tiene que ver con el vocabulario. Cuánto los niños pueden ir incorporando un vocabulario cada vez más preciso y cada vez más especializado. Y también el último tiene que ver con el uso de las fuentes de información que los niños van utilizando durante los procesos de lectura o escritura. Todo lo que hemos mencionado lo podemos encontrar en 6 fascículos. Un fascículo general y 5 fascículos que están organizados desde el segundo ciclo hasta el 7º ciclo de la educación básica regular. El fascículo general aborda el enfoque comunicativo y textual, así como otros aspectos a considerar en un país pluricultural y multilingüe como el nuestro. Los otros 5 fascículos están organizados en 5 capítulos cada uno. El primer capítulo aborda las concepciones que tenemos los maestros y las maestras y que tiñen nuestra práctica pedagógica. En el segundo capítulo vamos a encontrar unas matrices en las que están las competencias organizadas con sus respectivas capacidades e indicadores que nos van a ir permitiendo observar la progresión en el aprendizaje de nuestros estudiantes. En el capítulo 3 vamos a encontrar algunas estrategias. Son estrategias muy sencillas para que podamos desarrollar estas competencias que hemos identificado en el capítulo anterior. En el capítulo 4, estas estrategias están siendo aplicadas en situaciones de comunicación. Y en el capítulo 5 vamos a encontrar algunas orientaciones para la evaluación diagnóstica y para la evaluación acompañante durante el proceso, en la que ustedes van a poder incorporar un portafolio con las producciones de los estudiantes. Querido maestro y maestra, te invitamos a que puedas implementar las rutas de aprendizaje de comunicación en tu aula y que nos puedas compartir cuáles son los logros que vas obteniendo en el aprendizaje de tus niñas y tus niñas. Recuerda que tú eres el principal agente de cambio. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Siendo las 4 de la tarde con 4 minutos, estamos en vivo desde el Ministerio de Educación para todo el Perú. A todos los maestros y maestras que nos ven en todo el Perú, hoy día estamos con Rosario Gildemeister, coordinadora del nivel inicial de todas las rutas del aprendizaje. Y estamos hablando hoy sobre la comunicación, el nivel inicial. Vamos a contestar todas sus preguntas, pero terminamos con la exposición de Rosario, que está muy interesante. Hemos guardado todos, no se molesten, no crean que las hemos borrado, ahí están. Las vamos a contestar todas. Vamos a terminar con la gran exposición que nos está dando clarito Rosario Gildemeister y volvemos con todas las respuestas. Muchas gracias, Quilla. Bien, queridos colegas, vamos a seguir entonces y esta parte para presentarles de manera, digamos, más breve, ¿no? Porque ustedes lo van a poder leer y estudiar en extenso en los fascículos. ¿Qué aprenden los niños y las niñas de educación inicial? Esta segunda parte de nuestro fascículo, ¿no? Y ahí es bien importante que podamos mirar, podemos mostrar, por favor, esta tabla, ¿no? Donde muestra las competencias, ¿no es cierto?, las capacidades, los indicadores, para que podamos tener mucha claridad en nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Entonces, te invito a leer, a que leamos juntas este cuadro. ¿Qué tiene este cuadro? Miremos el número 1, coleguita. Mira, el cuadro 1 tiene la competencia, ¿no es cierto? En este caso hemos cogido una competencia. Tenemos competencias para comprensión oral, expresión oral, producción de textos escritos y comprensión de textos escritos. Eso lo van a encontrar en este apartado número 2, ¿no? Estoy mostrando un ejemplo, ¿sí?, que aparece en la página 42 de nuestro fascículo. Si lo tienes a la mano, puedes mirar, ¿no? Tienes la competencia, el número 1. El número 2, ¿qué cosa plantea? Plantea las capacidades que debemos lograr en nuestros niños y niñas del segundo ciclo del nivel inicial, ¿no? Y mira lo que te planteamos aquí en el número 3. Hay unos cuadros, ¿no es cierto?,
donde aparecen los indicadores, indicadores para 3, para 4 y para 5 años. ¿Qué cosa vas a notar aquí? Que hay indicadores, digamos, vinculados a cada una de las de las capacidades, ¿no es cierto? Entonces tenemos indicadores para la primera capacidad, para 3 años, 4 años y 5 años. Y tenemos otras capacidades donde identificamos indicadores para una determinada edad. Es decir, puede ser para 3 años, ¿no es cierto? Y 4 y 5 años comparten el mismo indicador, ¿sí? Y luego tenemos también indicadores que son únicos para 3 años, 4 años y 5 años. ¿Qué nos debe quedar claro aquí, coleguita? Nos debe quedar claro que yo estoy pensando en términos de las competencias, ¿no es cierto?, que quiero desarrollar en mis niños y niñas, que tengo un conjunto de capacidades, ¿no es cierto?, vinculadas a esta competencia y que te acompañamos definiendo algunos indicadores vinculados a las capacidades. Pero además esta tabla tiene indicadores que están relacionados con los aprendizajes esperados en primer grado. Y entonces allí te damos información de lo que se espera en primer grado. Yo tengo claridad de mis niños de 3, de 4, de 5 años, pero los miro también en función de este primer grado, ¿no? Entonces allí podemos mirar de manera conjunta cómo cada una de las competencias expresa estas capacidades y estos indicadores y los vincula con los aprendizajes del grado inmediatamente posterior, ¿no? Muy bien, ahora tenemos la tercera parte, ¿no es cierto? Si ya tenemos claridad de mi enfoque, nos ubicamos bien en nuestro niño y tenemos conocimiento de él, y además sabemos qué aprendizajes debo asegurar, entonces la gran pregunta es cómo podemos facilitar esos aprendizajes, ¿no es cierto? Y para facilitar esos aprendizajes les hemos propuesto un conjunto de estrategias. Hay muchas estrategias y probablemente ustedes conocen muchísimas más. Nosotros hemos seleccionado tres estrategias que consideramos son importantes de revisar y de reflexionar. La primera es la asamblea, ¿no? Y la asamblea es una estrategia bien interesante, ¿no es cierto? Porque parte de concebir, digamos, esta estrategia como un espacio de intercambio entre los niños y la docente. Y este espacio de intercambio se da en torno a un tema de interés de los niños, ¿no? Recogemos los intereses de los niños y a partir de eso se genera el diálogo, ¿no es cierto? ¿Qué más favorece la asamblea? Permite que los niños compartan sus ideas y que además las puedan argumentar, ¿no? Ayuda al uso de normas que rigen los intercambios verbales. ¿Se acuerdan que lo vimos al comienzo, ¿no? Los niños van siendo capaces de escuchar al otro, de levantar la mano, de respetar los turnos, ¿no? Promueve además el interés por la investigación. Hay un tema y los niños tienen muchas preguntas. Y para eso debemos contar con materiales que puedan ayudar a dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Permite además que los niños organicen sus ideas, sus mensajes de manera clara, a partir de las preguntas que se hacen los mismos niños, de las repreguntas que hace la docente, ¿no? Nuestro fascículo plantea la estrategia de la asamblea y la plantea en términos, digamos, de los recursos didácticos que debemos tener como profesoras para poder implementar esta estrategia. No es solamente que yo les digo, ya chicos, siéntense aquí alrededor mío, a ver cómo les fue, ¿no? ¿Qué cosas hicieron el fin de semana? No, sino que voy recuperando los intereses de los niños y voy generando estos intercambios verbales. No tengo que hacer que todos los niños intervengan, ¿no es cierto? Sino voy mirando en función del tema algunos niños que de repente intervienen en esta primera vez de la asamblea y en otro momento otros niños intervendrán, ¿no es cierto? No es que tengo que agotar que todos pregunten, que todos respondan, porque si no se nos hace como muy agotador, ¿no es cierto? Para nosotras y también para los chicos, ¿no? La otra estrategia que hemos planteado en el fascículo tiene que ver con la maestra lee a los niños, ¿no? Y esta estrategia que está vinculada, ¿no?, a la comprensión de textos, la primera más vinculada
a la comunicación oral, facilita, ¿no? Lo que podemos ver es que la lectura, digamos, de un adulto ayuda mucho a los niños, ¿no? Porque se convierte en este referente de lectura para los niños y las niñas, ¿no? Los niños pueden expresar impresiones, opiniones e ideas sobre el significado del texto para ir construyendo su sentido, ¿no? Las interacciones además que se dan entre la docente y los niños les ayuda a comprender el sentido del texto. Y los niños logran corroborar sus interpretaciones sobre el texto a través de la lectura y de la relectura, ¿no? Permite a los niños comprender alguna palabra nueva y con ello ampliar su vocabulario, ¿no? Y ahí es bien importante que podamos reparar, por ejemplo, en cómo la lectura se convierte en un referente, ¿no? O sea, cómo la voz de la docente, nuestra voz, se convierte en eso que le va poniendo, o sea, las palabras del texto empiezan a tener voz, ¿no? Porque nosotros le vamos transmitiendo el contenido del texto con su emoción, ¿no? Vamos transmitiendo las ideas con claridad, ¿no? Para que los niños se apropien, digamos, de este texto escrito, ¿no? Además, a partir de esta estrategia también los niños se conectan con el texto y manifiestan sus impresiones, sus opiniones. Hay un intercambio constante entre la maestra y los niños, ¿no? Y tenemos otra estrategia que tiene que ver con los niños dictan y la maestra escribe. ¿Qué dicta? ¿Qué le dictan los niños a la maestra? ¿No? Habría que pensar en eso, lo comentamos hace un momento, ¿no? Y los niños dictan a la maestra acontecimientos relevantes para la vida del grupo, ¿no? En el fascículo se menciona, como les decía, que la ausencia de una compañerita moviliza al grupo y hace que ellos tengan el deseo de escribirle una carta, ¿no? Y esta estrategia está planteada como el grupo, ¿no es cierto?, dicta como grupo y tienen un producto común. Y el producto es la carta, digamos, a la amiga, ¿no? Y ahí es bien importante que pensemos, colegas, en aquellas estrategias que valen, digamos, para que todo el grupo nos dicte y otras estrategias en las que yo tengo que atender el caso particular de cada niño con respecto a la producción, ¿no? Entonces, cuando pensemos en estas tarjetas, digamos, para el papá o para la mamá, que a veces queremos hacer por el Día del Padre o la Madre, ahí no podríamos hacer una tarjeta colectiva, ¿no es cierto? Porque el sentimiento que tiene cada niño es distinto con relación a su papá o a su mamá. Y entonces allí vale que yo atienda a cada niño desde su deseo de escribir, ¿no? Y ahora, digamos, terminamos con estas tres estrategias y nos acercamos en la última parte de nuestro fascículo a mirar cómo podemos saber que los niños están logrando los aprendizajes, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que los niños están logrando los aprendizajes, colegas? Hemos generado oportunidades, asumimos nuestro trabajo de mirar a los niños, de generar estos espacios de intercambio, de favorecer la comprensión, la expresión y la producción de textos, pero hay que mirar también si es que estos aprendizajes que nos planteamos en esta segunda parte del fascículo se están logrando. Y para eso, ¿qué cosa les damos? Miren, quiero que observemos esta situación. ¿Qué cosa planteamos en esta situación? Observemos entonces con detenimiento. Al inicio del año hay una maestra que está escuchando a los niños en el recreo, ¿no es cierto? Y lo que se dice aquí es, cuando Laura ingresa a la escuela, se muestra muy callada a lo largo de las actividades y en los juegos solo se expresa con monosílabos, dice sí, no. Al mes, la profesora está escuchando a los niños durante la organización de un juego y Laura ya expresa mucho más sus intereses. Ya no usa solamente monosílabos para responder alguna pregunta, dice yo también quiero. Y a los 2 meses, la profesora escucha a los niños cuando organiza el trabajo y Laura puede decir yo quiero repartir los materiales con Rosa. Laura pide la palabra para expresar sus ideas con pronunciación entendible, ofreciendo información necesaria para ser comprendida.
Entonces, ¿qué podemos mirar aquí, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, digamos, la capacidad para ir registrando, ¿no?, lo que los niños van produciendo, vamos a poder darnos cuenta de cómo va progresando el aprendizaje y cómo van logrando las competencias que nos hemos planteado, ¿no? Una maestra que observa, digamos, qué es lo que está pasando con esta niña en concreto, ¿no?, con esta niña Laura, cómo empieza el año escolar, qué es lo que podemos ver al mes y qué es lo que podemos ver a los 2 meses. Imagínense lo que podemos ver al término del año escolar. O sea, si podemos ser capaces de observar y de mirar los avances de los niños, ¿no? Y entonces nuestro fascículo plantea algunos instrumentos, porque es importante que podamos ir registrando la información que nos dan nuestros niños y niñas, ¿no? Y para eso hemos planteado como un instrumento el anecdotario, ¿no? ¿Qué cosa es el anecdotario? Ustedes lo conocen y seguramente lo usan muy bien. Es este cuaderno de registro, ¿no es cierto?, que me permite precisamente registrar todas las conductas que yo voy mirando, ¿no?, en cada uno de mis niños, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el anecdotario del niño Renato Reyes, con su fecha de nacimiento, la edad, y voy describiendo el hecho, ¿no es cierto? Y aquí lo que describo es el hecho tal como sucede, ¿no es cierto? Algo que es bien importante es que aquí no hay lugar a interpretaciones y trato de describir aquello que estoy observando porque esto me permitirá luego identificar aquellos elementos sobre los cuales yo tengo que actuar en mi trabajo cotidiano, ¿no? Hay un comentario que me permite a mí como docente ir teniendo claridad del niño, ¿no? Otro instrumento que hemos puesto también es el portafolio, ¿no? Y ahí podemos mirar en el portafolio cómo vamos viendo el progreso de los niños en términos de sus producciones. En el ejemplo que se ha propuesto allí, vemos la producción del niño Cristian, por ejemplo, en mayo, junio y diciembre. Miren cómo a comienzos, bueno, no tanto a comienzos del año escolar, en mayo, las producciones de Cristian eran de esta manera, ¿no? Y en junio podemos ir viendo estas marcas gráficas, ¿no? Y en diciembre él está vinculando, digamos, esta imagen con este texto escrito, ¿no? Cómo podemos ir viendo también a los niños establecer las diferencias entre el dibujo y la escritura. Y qué importante es poder tener un folder para cada uno de nuestros niños con las producciones que estos tienen, porque nos permiten dar cuenta precisamente de los avances que tienen los niños a lo largo del periodo escolar, ¿no? Y finalmente tenemos el diario de observación, que es otro instrumento muy importante, ¿no?, donde registro lo que los niños están haciendo. Pero allí, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho con relación al primer instrumento, que era el anecdotario, donde decíamos que no hay lugar a interpretación? Bueno, aquí podemos anotar todo lo que sucede en la vida del aula y a diferencia del anecdotario, digamos, podemos plantear situaciones grupales que ayudan a la reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿no? Mientras que en el anecdotario hablamos de situaciones individuales. En este caso del diario de observación yo puedo plantear las situaciones del grupo, ¿sí? Muy bien, entonces, como ven, a lo largo de todo el fascículo hemos mostrado qué aprenden, cómo aprenden nuestros niños y cómo podemos darnos cuenta si están logrando o no los aprendizajes esperados, ¿no? Yo los invito a leer el fascículo de comunicación, ¿qué y cómo aprenden nuestros niños? El fascículo 1 del segundo ciclo, los invito a leer, a explorarlo, a revisarlo, ¿no? Porque solamente con su lectura y reflexión es que vamos a poder discutir y vamos a ir pudiendo mejorar este documento, dialogar más e ir mejorando también nuestra práctica pedagógica. Muchas gracias, colegas, y ahora a responder las preguntas que ustedes nos planteen.
Mientras que Rosario Gildemeister toma un poquito de agua, vamos a dejarla respirar. Venimos con todas las respuestas. Vemos un video de materiales educativos que están entregados en las escuelas del Perú. Volvemos en un ratito con todas las respuestas. Durante los 3 primeros años de nuestros hijos, nosotros ponemos los cimientos de lo que es el desarrollo de la seguridad, de la confianza, de la autonomía, de la comunicación y del pensamiento. Aspectos que son sumamente importantes y que sirven de base y de soporte para todos los futuros aprendizajes y el desarrollo integral. Lo que ocurre en la primera infancia importa para toda la vida. Por eso el Ministerio de Educación impulsa la atención a los niños en esta etapa en la que la familia cumple un rol fundamental y pone a disposición de ustedes, docentes, promotores, profesionales y técnicos de programas que trabajan con niños menores de 3 años y padres de familia, una serie de materiales con consejos prácticos y orientación de cómo educar a los niños desde tempranas edades. Esperamos que estos materiales sean de gran utilidad. Para todo lo que tiene que ver con la educación temprana, les ofrecemos 6 guías que orientarán sobre cómo trabajar los programas educativos, con qué materiales, cómo favorecemos la actividad autónoma y el juego libre, cómo generamos los espacios educativos que los niños requieren, cuál es el valor educativo de los cuidados infantiles y de la observación del desarrollo del niño. Para el trabajo con los padres y madres de familia tenemos 3 materiales: las cartillas, los rotafolios y el calendario. Las cartillas, cuidados con amor, nos muestran imágenes de muchos bebés y sus familias, cuidándolos y atendiéndolos con cariño, así como ustedes lo hacen con sus hijos. Nos permitirá reflexionar sobre la importancia de estos cuidados. También hemos publicado 4 rotafolios organizados en cada etapa del desarrollo de sus hijos, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Y tenemos este calendario ilustrado que ponemos en sus manos porque queremos acompañarlos día a día en este camino de ser papá y mamá para que su niño crezca y se desarrolle mejor. También les servirá para que anoten los días en que participarán en los programas educativos con sus hijos. Los invito a descargar totalmente gratis y con toda libertad estos materiales desde la página web www.cambiemosleeducacion.pe. Allí mismo pueden escribirnos sus comentarios o hacer consultas. Con mucho gusto les responderemos. Además, todas las instituciones interesadas en reimprimir este material pueden solicitar la autorización al Ministerio de Educación. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Rosita es una niña muy hábil, rapidísima. Yo siempre le digo, tú me traes problemas, pero problemas bien resueltos. Si vieran a Rochi, les cuenta cuentos en Acháninca. Hasta parece un actor. La alumna Maritza es toda una científica. Le salen bien todos sus experimentos. Bueno, no todos. Pide en el colegio de tu hijo que todos los maestros usen los materiales educativos en clase. ¡Cambiemos la educación! ¡Cambiemos todo! La educación en realidad comienza desde que el niño nace, ¿no? Ahí comienza todo el proceso educativo y la educación inicial es el primer nivel de la educación básica, regular, es donde nosotros ponemos los cimientos para todo lo que es el desarrollo del ser humano. Entonces, como padres y madres tenemos que preocuparnos por esta primera etapa educativa de nuestros hijos. Permiso para ser niño es una campaña que se orienta fundamentalmente a los adultos, a los padres de familia, que somos los que tenemos la responsabilidad de la educación y el cuidado de nuestros hijos durante estos primeros años, ¿no? Es una campaña que se levanta como una llamada de atención para decirnos que los adultos tenemos que permitirles a los niños ser niños, vivir su infancia, que si nosotros permitimos que tengan una infancia plena, les estamos dando todas las herramientas que ellos necesitan para ser personas felices, personas grandes, exitosas y puedan desarrollarse de la mejor manera, no solamente en el presente, sino también durante su futuro. Esta campaña, como les decía, está orientada a los padres de familia. Hay una página web que se ha creado exclusivamente para ustedes, que es www.permisoparaserniño.com.
educación.p, ¿no? Esta página está en internet y ustedes pueden seguir ahí, conocer artículos, ver videos, hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Es una página dedicada exclusivamente para los padres, para que sepan cómo acompañar a sus hijos en esta etapa tan importante que es la etapa de los 0 a los 6 años. El lema de la campaña es: para que sea grande, déjalo ser niño. Y creo que es una idea que refleja justamente esto que nos dice todas las investigaciones, que lo que necesita el ser humano para desplegar al máximo todas sus capacidades es vivir plenamente su infancia. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito, sean personas felices, lo que tenemos que hacer es sencillo: dejarles que jueguen, dejarles que descubran, exploren su entorno y que sean niños. Eso es lo que necesitamos y hay que darles permiso para que sean niños. Buenas tardes, estamos con Rosario Gildemeister y luego de ver a Vanetti Molinario contándonos esta decisión de permiso para ser niño, exactamente eso es lo que necesitan nuestros niños, ¿verdad, Rosario? Tener permiso para ser niños porque ya tendrán mucho tiempo para ser adultos. Tenemos una pregunta vinculada a eso, que es cómo concientizar, dice Liliana, a los maestros para desarrollar la observación con los niños de inicial, ya que muchos docentes emplean los espacios como juego libre en los sectores para hacer cuadernos, tareas, planas. De eso hemos estado hablando toda la tarde. Cuéntanos, ¿cómo trabajamos con nuestras maestras, nuestras colegas, para que entiendan que eso es importante, que eso es valioso? Creo que ahí tenemos que pensar en ubicarnos cuál es nuestro rol, querida colega, ¿no? Porque es importante desarrollar nuestra capacidad para observar y también para registrar lo que observamos, ¿no? Y esto relacionando con la presentación de los instrumentos que tiene el fascículo, ¿no? Si nosotros tenemos una observación aguda, digamos, si podemos concentrarnos en un niño, en dos niños, ¿no? Sin perder, digamos, el panorama de todo el grupo, vamos a poder ir dándonos cuenta de cómo están nuestros niños, cómo vienen nuestros niños, ¿no? Y ahí hay momentos que son bien importantes en la vida del aula, ¿no? Por ejemplo, el momento de la entrada, que es el momento del saludo, donde yo veo a cada niño y lo nombro y me voy dando cuenta cómo está llegando el niño al aula, ¿no? Si yo, como maestra, el momento del saludo estoy en mi escritorio, cortando, pegando, haciendo las labores, digamos, de generación de materiales para el día, me pierdo todo ese primer momento y entonces ya no sé cómo llegaron mis niños, solamente yo veo que están sentados, ¿no? Entonces sí es bien importante aprovechar el momento de la entrada, aprovechar el momento de la lonchera como un espacio importante de interacción, pero además de observación. ¿Qué trajo hoy nuestro niño, no? ¿Cómo es esta vinculación de lo que trae con su casa, ¿no? ¿Qué le envió la mamá, el papá, la persona que lo cuida, el abuelo, ¿no? La abuela? Y a partir de ahí yo voy observando al niño. Creo que por ahí es ir como rescatando momentos importantes, ¿no? En la vida del aula que me permiten tener información sobre los chicos, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con las preguntas. Milagro nos dice, las propuestas que ustedes hacen es muy buena, pero en todos los ejemplos presentados en las rutas de aprendizaje vemos pocos niños. ¿Cómo hacer para lograr escuchar tantas opiniones de los niños sin que la hora se pase y finalmente no logremos terminar la sesión de aprendizaje del día? Muy, muy importante la pregunta que hace nuestra colega, ¿no? Y ahí lo primero que tenemos que decir, vamos a decir dos cosas, ¿no? La primera es que las situaciones que se han planteado y los ejemplos que hemos puesto en los fascículos son situaciones que han sido validadas, ¿no? Validadas en aulas reales, con niños reales y con docentes reales, ¿no? Y ¿qué es lo que haces? O sea, se plantea la situación, nosotros tomamos, digamos, la fotografía de esto, pero de ahí lo que tenemos que hacer es sacar como un fragmento de la situación dada para poder desarrollar la idea fuerza que queremos levantar en esta parte del fascículo, ¿no? Pero las situaciones
son reales, o sea, han pasado en el aula y es desde allí, desde donde cogemos para poder elaborar la primera parte del fascículo. Lo segundo, que tiene relación, es lo que dice la docente, ¿no? ¿Cómo hacer? O sea, esto parece ideal porque son poquitos niños. ¿Cómo hago cuando son muchos niños, ¿no? Y lo hemos vivido, docentes, cuando hemos ido a las aulas. Cuando vamos a instalar una estrategia, al principio toma su tiempo, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotros desde la tranquilidad y la claridad de la estrategia vamos permitiendo esas oportunidades para, no todos tienen que hablar, ¿no es cierto? Cómo voy incorporando mis normas de uso, mis acuerdos, ¿no? En qué momento intervengo, ¿no? ¿Qué escuchamos ahora? Cómo la participación ayuda al objetivo que nos hemos planteado, porque si no, en efecto, va a pasar lo que tú dices, ¿no? O sea, que se te hace toda una revolución y sientes que la asamblea, no, yo no asamblea, mejor que estén todos sentaditos y yo les digo lo que tienen que hacer, claro, ¿no? Pero si vamos incorporando esta estrategia, se va haciendo como muy usual y la maestra puede decir, chicos, vamos a hacer una asamblea y vamos a ver cómo va fluyendo, los niños colocándose en su sitio, algunos pensando, otros interviniendo, ¿no? Y pudiendo desarrollar el objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Hasta en nuestra vida adulta nos cuesta hacer asambleas ordenadas, entonces yo creo que si comenzamos más chiquitos, creo que más rápido vamos a aprender a hablar en democracia, en una convivencia armónica. Tienes toda la razón, Quilla, sí. Entonces, el día de hoy tenemos una pregunta de Francisca. Francisca nos dice, ¿qué se entiende por propósito didáctico, propósito social y situación comunicativa? Bueno, es una pregunta profunda de Francisca y que nos ubica en el enfoque, ¿no? Cuando hablamos de una situación comunicativa, ¿no? Nosotros hablamos de una situación comunicativa como en este escenario en el que se da la comunicación, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el escenario que se da la comunicación, ¿no? Las situaciones reales, las diferentes situaciones reales que se dan en la vida del aula, ¿no? Entonces, esa es la situación comunicativa, ¿no? Repetimos, es el escenario en el que se da la comunicación, ¿no? Y entendemos escenario, colega, como estas situaciones reales, ¿no es cierto?, en las cuales se da la comunicación y desde las cuales nosotros utilizamos para generar aprendizajes en nuestros niños. Ahora, si tenemos claridad de estas situaciones comunicativas, en nuestro rol como docentes vamos a pensar en nuestros propósitos, porque siempre como maestras tenemos una intención, ¿no es cierto? Entonces, hay un propósito didáctico y hay un propósito social. Este propósito social tiene que ver con el uso del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas, cómo usamos el lenguaje en diferentes situaciones, ¿no? Y el propósito didáctico tiene que ver con la expectativa que tiene la maestra con relación a los aprendizajes que quiere lograr, ¿sí? Entonces, yo me ubico en una situación comunicativa, en este escenario en el que se da la comunicación, y como maestra yo tengo mi propósito didáctico, es decir, cuáles son mis expectativas en términos de aprendizajes que debo garantizar, y mi propósito social, que es el uso del lenguaje. Pero cuando hablamos del uso del lenguaje, ¿no es cierto?, hablamos que, por ejemplo, yo escribo para alguien, ¿no? Los niños escriben una carta para su mamá en el Día de la Madre. Escriben una tarjeta a la compañerita que faltó, ¿no es cierto? Y entonces allí, ¿cómo estamos usando el lenguaje? En este momento estamos usando el lenguaje Quilla y yo, ¿no es cierto? Esta es la situación comunicativa que se da para generar, ¿no es cierto?, aprendizajes. Pero yo tengo un propósito social, porque estoy haciendo uso del lenguaje, es decir, de la conversación con Quilla y de poder expresarme con ustedes, ¿no es cierto? Y tengo un propósito didáctico también, sí, tengo un propósito didáctico que es cumplir con el objetivo de mostrar, ¿no es cierto?, el contenido de este fascículo y que a través de sus preguntas y sus respuestas se comprenda este material. ¿Queda claro, colegas?
Si tienen alguna pregunta. Seguimos más. con las preguntas, tenemos muchas preguntas. Ya estamos recontra activos aquí, las preguntas llegan a las profesoras y maestros iniciales, están desde Chiclayo, dicen. Es bueno que todos los docentes de todos los niveles conozcamos eso, porque en el nivel inicial se inicia este proceso. Entonces nos dice, en las fases de producción de textos orales se da una linealidad o una espiralidad en los procesos implícitos de toda producción textual. Frank desde la UGEL 3. Muy bien, Frank. Mira, ¿qué pensamos en la producción? Primero nos ubicamos igual en una situación, pensamos que le escribimos para un alguien, ¿no es cierto? Y que escribimos algo, tenemos un propósito, ¿no es cierto? Una de las cosas que sí tiene que haber es el tema de la planificación, ¿no es cierto? Entonces no hablamos de linealidad, no es que primero yo planifico, ¿no es cierto? Después textualizo, después evalúo, edito mi texto, ¿no? Sino que hablamos de estos procesos, sí, como tú dices, ¿no? Que van un poco en espiral, ¿no? Porque yo tengo claro desde mi planificación qué cosa es lo que voy a hacer y en este proceso de producción, y ahí es bien importante tener la idea del proceso, ¿no? Yo vuelvo a mi texto que he planificado, yo lo reviso, ¿no es cierto? Reviso mi lluvia de ideas, yo reviso mi primer escrito con relación a lo que me propuse y voy produciendo, ¿no? Voy dialogando con este texto pensándolo como un proceso y no como un producto, ¿no? Y ahí la pregunta de Frank es bien pertinente porque muchas veces pensamos en la producción como un producto y entonces hazle la tarjeta a tu mamá, invéntate un cartel, ¿no? Y no pensamos que el niño está en este, digamos, proceso de construir significado a través de un escrito, ¿no? Perfecto, Rosario. Entonces seguimos con las preguntas. Nos dice aquí Erika Herrera, nos dice, ¿por qué no se ha considerado la parte de expresión artística dentro del área de comunicación, tal como era en el DCN? Miren, con respecto al área de educación artística, ustedes pueden mirar la presentación que hizo Lucho Guerrero con relación a los aprendizajes fundamentales, ¿no? Y darse cuenta que el tema del arte se constituye ahora en un aprendizaje fundamental, ¿no es cierto? Correcto, sí. Y hay todo un proceso, digamos. Efectivamente, como bien dice Rosario, a partir del mes de septiembre estamos saliendo a un proceso de consulta del marco curricular, donde se pondrá en consulta de toda la comunidad educativa de todo el Perú los 8 aprendizajes fundamentales. Entonces, uno de esos aprendizajes es el arte. Y entonces todo el Perú conocerá, bueno, cómo se vincula con el arte, cómo queremos que finalmente quede ese aprendizaje o no quede, y frente a él se tomarán decisiones también frente a hacer la ruta del aprendizaje, o no lo sé, o lo que corresponda, Rosario. Sí, es bien importante también que pensemos, queridas maestras, que hablamos de los otros lenguajes y que en inicial esto es digamos, el pan de cada día. Nuestros niños se comunican a través de otros lenguajes, ¿no es cierto? Con su gesto, su cuerpo, la danza, ¿no? Las dramatizaciones, todos estos recursos que como docentes ponemos en juego permiten el desarrollo de los otros lenguajes, ¿no? Perfecto, seguimos con las preguntas súper interesantes. Julio desde ICA nos dice, interesante la propuesta del nivel inicial, pero ¿qué hacemos con aquellas maestras que siguen insistiendo en martirizar a los niños con las famosas planas? Cuéntanos. Bueno, las planas parecería que surgen como una necesidad a veces de nosotras, las maestras, de tener cosas, de llenarnos a veces de cosas, ¿no? Pensemos solamente en términos del niño que tenemos al frente y de todas las cosas que él puede producir, ¿no? Entonces, pensemos más en la producción de sus escritos, como lo planteamos en el fascículo, ¿no? Más que en la repetición sin sentido de palabras, de letras, que no lo llevan a construir ni a pensar en eso que está escrito, es decir, en el sistema de escritura, ¿no? Hay una queja permanente que llega a nosotros a través del portal de Perú Educa, hay una preocupación porque la maestra dice, yo dejo planas porque si no los padres dicen que yo no hago mi trabajo. Yo no estoy haciendo tareas y dicen que el colegio de ahí al costado es el que deja más planas, por lo tanto la profesora trabaja más y los niños saben más. ¿Cómo le contestamos a eso a las maestras? Bueno, ahí creo que hay que empoderarnos, ¿no? Y si tenemos claridad de cuáles son los aprendizajes que corresponden para el nivel inicial, debemos decirle al papá, o sea, no, la maestra del colegio que está al costado debe estar, no sé qué está pasando con ella, pero
Yo lo que tengo que asegurar es que mi niño se comunique, ¿no? Es que mi niño se exprese de manera completa, que pueda ser capaz de dar sus ideas, de comunicarse por escrito, de producir, teniendo claro a quién le escribe, ¿no? Por qué lo escribe, valorar todo el proceso que está viviendo el niño con relación a este fenómeno de la comunicación, ¿no? Muy bien, entonces sin planas y sin torturar a los chicos, por favor. Sí, sí, volvemos. planas. Y nos dice Nidia Sonco, nos dice, en 3 años, en el nivel de 3 años, ¿cómo enseño a leer su nombre a los chicos si no conocen las letras? ¿Cómo se llama nuestra amiga? Nidia, tú tienes un aula de 3 años y ahí es bien importante que tengas claridad de que a los 3 años ellos no tienen que leer y que tienen que escribir, en verdad. O sea, no es un logro esperado del segundo ciclo del nivel inicial, ¿no? Piensa en cómo nos acercamos al nombre, ¿no? Probablemente en tu aula tú tengas en tu espacio de la asistencia los nombres de los niños, ¿no? Probablemente sus carpetas o sus loncheras tengan el nombre de tus niños. Mira cómo brindas oportunidades para que los niños entren en contacto con el mundo escrito. No es que tengan que aprender su nombre, sino es qué elementos yo doy para que ellos conozcan y descubran esto que está escrito, ¿no es cierto? No es, queridos colegas, y esto sí que tiene que quedar muy claro, no es que yo mañana empiezo a trabajar el nombre con mis niños de 2, de 3, de 4 años, ¿no? Sino es, volvamos otra vez a la observación, ¿no? O sea, y a la reflexión, ¿no es cierto? El nombre te permite muchas cosas de trabajo, digamos, en el aula, ¿no? Pero desde ahí, o sea, no piensen en que es el logro esperado que a los 3 años los niños escriban o lean su nombre. Además, la importancia de querer tu nombre, conocer tu nombre y reconocerte en tu silla, en tu lonchera, como bien dice Rosario. Seguimos con las preguntas. Hay una pregunta interesante aquí desde alguna región, no tengo claro cuál. Flor dice, tengo una alumna en el aula que procura hablar de manera correcta, pero apenas sale del aula, habla una mezcla de quechua y español. ¿Es correcto? ¿La debo corregir? Pregunta la amiga Flor. Bueno, habría que ver cuál es su lengua materna, ¿no? Probablemente sea el quechua, efectivamente. Claro, y tal vez ella está haciendo un esfuerzo para imponerse, digamos, la segunda lengua, ¿no? La pregunta será cuál es lo correcto. Lo que dice la maestra aquí es, la corrijo, entonces implica, ¿qué entiendo yo por cuál es lo correcto? ¿Cómo debería comunicarse esta niña? Miren, en la primera situación que habíamos presentado, estaba el trae la olla, ¿se acuerdan? ¿No? De la niña que dice, eto paloma, trae la olla, y ahí probablemente lo que pasa es que viene de un contexto distinto, ¿no? O sea, lo que se tiene que atender aquí es que hay una necesidad de comunicar, la niña comunica, ¿no? Y no tendría por qué sentirse obligada o exigida a que fuera del aula hable su lengua materna y dentro del aula hable la segunda lengua, ¿no? O sea, creo que ahí hay que mirar cómo está atendiendo la maestra esta situación, ¿no? Correcto, Rosario. Seguimos con las preguntas. Nos dicen aquí, ¿se debe enseñar a escribir al niño con letra ligada? Debe ser letra corrida lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué al llegar a la primaria escriben todo con letra ligada menos el nombre? ¿Letra ligada es letra corrida también? Letra corrida, sí. Correcto. Eso nos pregunta Rosita de Chiclayo. Rosita, mira, tú has hecho un descubrimiento bien interesante, ¿no? Dices, escriben todo, o sea, con letra script y el nombre todo con letra ligada menos el nombre, ¿no? Y el nombre con letra script. Y ahí tú te has dado cuenta de que cuando los niños empiezan a escribir, ¿no? A tener estas marcas gráficas, ellos empiezan con la letra script, ¿no? Después es un aprendizaje, digamos, la letra corrida, ¿no? Entonces, ahí no hay que confundir exigiéndole al niño un tipo de letra, ¿no? Sino que hay que mirar qué letra es la que está produciendo cada niño, ¿no? Y mirar cómo está el contexto también del aula, y no solo el contexto del aula, sino lo que está fuera del aula también, ¿no es cierto? ¿Cómo aparecen los letreros, por ejemplo? ¿Cómo aparecen los afiches, ¿no? ¿Cómo aparecen un cuento? ¿Está en letra ligada, coleguitas? Habría que pensar
en eso también para la reflexión, ¿no? ¿Cómo está escrito su nombre en su silla, en su Eso. sitio, en su maleta, ¿no? Por ahí va, muy bien. Y tenemos otra pregunta, Edwin de Lampa, por aquí ya me están queriendo colgar porque nos estamos demorando mucho. Al finalizar la educación inicial, ¿el niño debe saber leer y escribir, Rosario? La pregunta de fuego. Revisen su capítulo 2 de las competencias, capacidades, indicadores, ¿no? No es un logro esperado, ¿no?, que los niños lean y escriban. Mis esfuerzos como docente no van en la línea de que los niños lean y escriban. Sin embargo, si yo permito que mi aula tenga elementos, ¿no es cierto?, del mundo escrito, yo tengo mi biblioteca, tengo mis sectores escritos con nombre, incorporo el mundo de afuera, ¿no es cierto?, los letreros, avisos de lo que habíamos hablado, vamos a mirar cómo nuestros niños se van apropiando de este sistema, ¿no es cierto? Pero lo que debemos asegurar en el nivel inicial es que los niños puedan explorar el mundo escrito. Y explorar es brindo posibilidades de que revisen, que pregunten, que produzcan, ¿no? Sintámonos felices con garantizar que nuestros niños y niñas en educación inicial puedan ser capaces de explorar el mundo escrito, porque a partir de ahí ustedes no saben todas las preguntas que van a tener nuestros niños, ¿no?, y los descubrimientos además que van a hacer. Oportunidades, ¿no? Brindar oportunidades para explorar el mundo. Muy bien, seguimos con las preguntas. Miriam nos dice, una técnica de comprensión de textos es preguntar, hacer preguntas y repreguntas. ¿Ambas se trabajan juntas? Sí, yo pregunto, repregunto, ¿no? Por ejemplo, no sé, el cuento de la Caperucita, aparecía el lobo feroz, y yo pregunto, ¿y dónde estaba el lobo? ¿Siguió el camino corto o el camino largo, no? Y aprovecho, digamos, la repregunta para asegurarme de que los niños están siguiendo la lectura, ¿no? Estos procesos se dan de manera casi simultánea, ¿no? Permanentemente, digamos, cuando estamos acompañando el proceso lector, ¿no? Perfecto, y seguimos con las preguntas. Dice, ¿qué lenguaje, qué características debe tener el lenguaje del docente para que el alumno de educación inicial desarrolle un lenguaje estándar y aprendizajes? ¿A qué nos referimos con lenguaje estándar? Uy. Bueno, ¿cómo debe ser? ¿Qué dice? Dice, ¿qué características debe tener el lenguaje del docente para que el alumno de educación inicial desarrolle un lenguaje estándar y aprendizajes? Bueno, ¿qué características del lenguaje debe tener el docente, ¿no? Somos profesionales, leemos, escribimos, somos lectores, escritores, hablantes competentes, y desde nuestra competencia es que nos dirigimos a los niños. No hay la receta, ¿no es cierto?, para poderles decir cómo es que tiene que ser o cuáles son estas características. Yo creo que como docentes nos apropiamos del lenguaje y a partir de él nos comunicamos con nuestros niños, con otros colegas, ¿no? Nos ubicamos en situaciones comunicativas y a partir de eso echamos mano, digamos, de nuestros recursos de comunicación, ¿no? Lo más importante que veo en tu rostro, Rosario, y en las maestras, en realidad, lo que a mí me parece un lenguaje importante es el lenguaje afectivo. Un lenguaje agradable, un lenguaje que no asuste a un niño. Tiene que ver mucho con la actitud también, ¿no? Nuestra comunicación excede lo que podemos decir, sino cómo nos posicionamos, cómo miramos nuestro cuerpo, es comunica, ¿verdad? Sí, qué lindo lo que dices, Quilla, porque sí, o sea, hay un lenguaje no verbal, ¿no?, el gestual, que dice mucho, ¿no? ¿A qué altura me pongo yo cuando me dirijo a los niños, por ejemplo? ¿Estoy arriba? ¿Estoy a su altura? ¿Estoy abajo? ¿No? ¿Cómo sonrío? ¿No? O sea, ¿qué traigo yo de casa, de mi experiencia, para acercarme a los niños, ¿no? Y claro, el cuerpo dice mucho, ¿no? Qué tan rígidos, sueltos, relajados estamos y cómo vemos también ese lenguaje corporal en nuestros niños. Entonces, sí, gracias, Quilla, porque por ahí entonces podemos darle respuestas también a nuestro colega, ¿no? Muy bien. Entonces decimos, y aquí estas cosas son bien interesantes, las preguntas de los colegas que se están quedando. A ver, tengo una alumna en el aula, nos dice los amigos,
los amigos de Perú Educa están diciéndonos que los niños y las niñas, dice, aquí está, ¿con qué tipo de letra debemos entonces enseñar en la educación inicial? ¿Con qué tipo de letra debemos iniciar la lectoescritura? Nos dicen los amigos. Bueno, habíamos visto un poco con la pregunta anterior, ¿no? El tema de escribe el nombre con una letra distinta, ¿no es cierto? Cuando se le enseña a escribir con otro tipo de letra. En esa misma línea, ¿no es cierto?, cómo producen los niños desde la letra script, ¿no? Eso. Muy bien, entonces seguimos con las preguntas y aquí nos dicen, señorita Mónica, deseo saber si los indicadores que debo usar así como están o los debo desagregar. Había una pregunta también que decía, los debo diversificar. ¿Los indicadores se diversifican, Rosario? A ver, ¿sabes qué? Disculpen que vamos a esperar un ratito esta pregunta porque en lo anterior, con respecto a la letra script y corrida, ¿no? Hay algo que hacemos las maestras, ¿no es cierto?, cuando los niños escriben, es devolverle con la escritura lo que el niño ha escrito. Y entonces escribimos debajo lo que el niño nos dicta. Y cuando nosotros escribimos debajo, lo escribimos con letra script, ¿no? Entonces es un elemento más, así como el mundo de afuera, digamos, un elemento más que ve el niño cuando produce su escritura, ¿no? Eso un poquito para redondear, digamos, la idea anterior, ¿no? Y con respecto a los indicadores, hemos propuesto un conjunto de indicadores asociados a las capacidades, ¿no? Existen otros indicadores más, probablemente algunos que las maestras identifiquen de acuerdo al contexto en el que ellas se estén manejando. Seguimos con las preguntas, entonces, nos decían aquí nuestros amigos, nos dicen aquí, entonces, el amigo de secundaria nos decía, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para promover la lectura, ya que nosotros recibimos a los chicos con muy pocos hábitos de lectura y escritura que hacen desde el nivel inicial, el maestro desde secundaria? ¿Cómo promueven la lectura, la escritura o la lectura? En realidad la pregunta va por la lectura desde el nivel inicial si nosotros recibimos a los chicos con enormes carencias en la secundaria. Sí, bueno, en la Dirección de Educación Inicial se han distribuido un kit de bibliotecas, así es, para que las aulas puedan tener un kit básico, digamos, de libros, ¿no? Ahora es bien importante cómo también nosotras como maestras vamos generando mediante nuestros proyectos, incorporando a los padres, a la comunidad, a las municipalidades, universidades, editoriales, cómo incorporamos a ellos para que nos puedan ir dotando a través de donaciones más libros para nuestra biblioteca. Pero sí, desde la dirección hay un conjunto de textos que se distribuyen a las aulas de educación inicial. Muy bien, y con esto, qué importante recalcar, ¿no? Se ha dotado, se ha enviado una importante dotación de libros. Justamente veíamos el spot hace un momento que explicaba la directora Vanetti Molinero acerca de eso, pero lo más importante es, llega el material, como yo como docente, cómo lo conozco, lo leo. Yo preguntaría primero, ¿lo hemos leído, lo hemos recibido? ¿Qué he hecho con ese material? Yo creo que para los docentes lo primero que tendrían que hacer es leerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo uso luego si no sé qué tipo de material? Rosario, dinos qué hacemos para que ese material hermoso que hemos mandado a las bibliotecas de aula se use, por favor. Bueno, primero sacarlo de las cajas. Efectivamente. Hay que sacarlo de las cajas, hay que sacar el material, revisar cada uno de los textos, leerlos, ¿no? Y ver a partir de eso qué situaciones se pueden generar para que puedan ser usados en el aula. Responde a temas de interés, ¿no? Hay personajes que responden al momento que están viviendo los niños, ¿no? El momento de separación cuando llegan a la escuela, ¿no? Hablando de los niños de 3 años. Hay textos que pueden, digamos, ayudar a los niños a pasar estos tránsitos, ¿no? De su vida que tienen que ver con la separación de la casa a la escuela. Hurguemos los materiales, subrayemos, miremos, ¿no? Y saquemos a partir de allí todas las estrategias posibles para poder usarlos. Muy bien, hoy día hemos hablado con Rosario Gilemaise, se nos acaban los minutos, realmente ha sido un día muy fructífero, nos han escrito de todo el Perú los amigos. El día viernes te cuento que estamos con Marisabel Díaz viendo el tema de matemática en el nivel inicial. Rosario, ¿qué quieres decir a los colegas, a las maestras, a los maestros que nos ven? ¿Cuáles son tus palabras finales? No se olviden que estamos siempre en Perú Educa en vivo.
Bueno, lean el fascículo. ¿Qué les dices a los amigos que nos escuchan? Lo que quiero decirles es que lean el fascículo, abran cada una de sus páginas, revisen las situaciones, dialoguen con el texto, ¿no? Hagan uso de su competencia comunicativa, de lectura, ¿no? Y produzcan también materiales que puedan enriquecer este documento, háganos llegar sus comentarios, si aplicaron alguna estrategia, comenten cómo les fue, qué cosa falta, ¿no? Qué hay que enriquecer en este documento, que lo que pretende es ser una herramienta de apoyo para el trabajo pedagógico. Y desde aquí estamos trabajando arduamente para eso. Les agradezco muchísimo la lectura y creo que el equipo de trabajo de la Dirección de Educación Inicial se va a sentir muy contenta cuando ustedes puedan hacernos llegar más comentarios, más reflexiones en torno a este documento. Rosario, la gente no quiere que te vayas, así nos siguen llegando preguntas y como los últimos segundos los vamos a aprovechar. Tenemos una preguntita que dice, ¿qué hago si mis padres exigen que sus niños lean y escriban en nivel inicial? Y si no leen y escriben en nivel inicial no pueden pasar y postular al colegio del frente. Rosario, ¿qué hacemos? Esa maestra está preocupada, no la dejes que se vaya a la cama hoy día sin dormir, por favor. Bueno, hay que mirar qué piden las instituciones educativas con relación a los aprendizajes esperados, ¿no? Y ahí creo que tienen que alinearse qué es lo que se espera en primaria y qué es lo que se espera en inicial. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué hace esta maestra que le exigen los padres? Como tú decías, empoderadas, pero ¿qué más? ¿Cómo explicamos? Yo creo que hay un tema de comunicar también, ¿no? ¿Qué es lo que deben saber los niños? Sí, hay que comunicar, desde los fascículos hay que comunicar cuáles son los aprendizajes que se esperan con relación a la escritura y a la lectura. Y no es que los niños lean textos de forma autónoma, ¿no? O sea, no es que los niños escriban escriban alfabéticamente, ¿no es cierto? Los niños van a escribir, pero no alfabéticamente, que es lo que se pide en algunas escuelas, ¿no? Entonces ahí sí la maestra tiene que ser muy clara en, por ejemplo, hacer talleres con los padres de familia, ¿no? Donde les explique con claridad qué es esto de la construcción del sistema de escritura en los niños, ¿no? ¿Cómo es el proceso o cuál es el proceso que siguen los niños cuando escriben, ¿no? ¿Cómo es esto de leer? ¿Qué significa que la maestra le lea al niño? ¿Qué le aporta la maestra al niño cuando está leyendo? ¿Cuál es el rol del papá en la casa con respecto a la lectura y a la escritura, ¿no? Creo que sí, como maestras debiéramos pensar en generar estos espacios de diálogo con los padres a través de los talleres, de las conversaciones en pequeños grupos, ¿no? Para darle tranquilidad y también para que tengan claridad de qué es lo que se espera en el nivel inicial. Muy bien, Rosario. Entonces avisamos que el día viernes estamos con Marisabel Díaz, especialista en el área de matemáticas en el nivel inicial. Rosario, bueno, te hemos sacado toda la información que hemos podido. El día no alcanza, pero esto es parte de la difusión de las rutas del aprendizaje. No se olviden que estas sesiones son todo el mes de agosto y septiembre. De 3 a 5 de la tarde estamos con un tema distinto. El día de hoy hemos tocado el fascículo de comunicación en el nivel inicial. El día viernes estamos con el fascículo de matemática en el nivel inicial. El martes. Y el día viernes 23, estamos con el fascículo de identidad y convivencia con Chane Becerra. El día martes estamos con Marisabel Díaz, especialista de matemáticas, y el siguiente martes, comunicación en el segundo ciclo con Mariela Corrales. Seguimos con esta difusión de las rutas del aprendizaje, que en realidad es un espacio abierto para los maestros y maestras para que puedan preguntar a través del chat. No se preocupen, ustedes lo pueden ver, además está colgado en la web, está colgado en Perú Educa y en el Ministerio de Educación en vivo. Gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos 2 horas de su tiempo, maestros y maestras. Los esperamos a las 3 de la tarde. Muchas gracias.